Dentro de ello tenemos lo que son estos dos datos importantes. Tenemos lo que es este primer dato en el cual nos dice y hace alusión de que El Salvador se independizó el 15 de septiembre de 1821 de España, pero se celebra el 16 de septiembre. En algunos países de Centroamérica se toma bien celebrar lo que es la independencia el 16 de septiembre. Sin embargo, en nuestro país se toma como referencia lo que es la fecha del acta de la firma de la independencia. Así también tenemos este otro dato en el cual vemos claramente algunos actores importantes dentro de la independización que llevaron a cabo específicamente en nuestro país como tal, como lo es el doctor y sacerdote José Matías Delgado, que es quien celebró lo que es el grito de independencia, que no fue más que la declaratoria de la soberanía de nuestro pueblo como tal, El Salvador, y así también se marcaron lo que son las independencias de los otros países centroamericanos. También tenemos un poco de historia relacionado a los héroes y mártires de la patria. Tenemos los actores principales, José Matías Delgado, como le mencionaba, es quien llevó a cabo el grito de independencia, el acta como tal, promulgada a lo que es el pueblo de los criollos. Así también tenemos a Manuel José Arce, José Simeón Cañas, Domingo de Lara, Pedro Pablo Castillo, Nicolás Aguilar, Vicente Aguilar, que a él se le adjudica ser el prócer de Centroamérica, ya que estuvo muy involucrado en la independencia ya propiamente de todos los países centroamericanos, ya que es de recordar que en el siglo XVIII formaban toda una unidad, que era la unidad centroamericana. Sin embargo, a raíz de lo que son los tratados que llegaron con lo que son los españoles peninsulares, estos españoles criollos pudieron lograr lo que es una separación de la corona española de la Unión Centroamericana. Así también tenemos a Manuel Aguilar, Santiago José Celis y José Manuel Rodríguez. Todos ellos son considerados héroes de la independencia debido a su rol y a su función que obtuvieron directamente dentro de lo que es la independencia patria. Ellos estuvieron muy involucrados a través de los diferentes diálogos, tratados, y por ello se le consideran de esa forma. Muy bien, de esa manera vamos a dar paso ya ahora con la parte de refuerzo académico. Como les comentaba, en el refuerzo académico vamos a estar analizando los contenidos de aprendizaje, pero los conceptos y así también definiciones principales de cada uno de los temas para que con ello podamos retroalimentar las ideas básicas que serán evaluadas dentro de lo que es el examen que se celebrará la próxima semana. ¿Qué tema vamos a iniciar? Con las pruebas de evolución. Y cuando hablábamos de este tema, nos referíamos principalmente a la teoría de Darwin, la cual se creó en el siglo XVIII. Darwin fue un científico, curioso, biólogo, a él le afanaba mucho estudiar la naturaleza. Sin embargo, sus ideas referentes a la evolución de las especies se complementó con los aportes de Wallace, y ellos reducieron o resumieron en lo que son estos puntos, lo que es la evolución de todas las especies. Comencemos con el primer punto referente a ello. Nos dice de que la mayoría de las especies tienen un gran número de descendientes. Como hablábamos en la clase, decíamos de que en el caso de la reproducción sexual, que es la que llevan a cabo la mayoría de especies, suelen tener más de una cría. ¿Por qué? Porque la función radica en que al tener una mayor cantidad de descendientes, se favorece a una mejor adaptación de la especie, ya que de esa forma pueden morir algunos descendientes. Sin embargo, los que puedan sobrevivir van a mantener lo que es la línea genética de la especie como tal. Y de esa forma podemos entender este primer punto como un mecanismo el cual utilizan las especies para poder evolucionar y continuar lo que es su línea genética. Así también tenemos lo que es este segundo punto, en el cual los recursos naturales, como el alimento y espacio, son limitados. ¿Qué quiere decir? De que, como claramente vemos, la mayoría de animales en la sabana africana, en las selvas u otro tipo de ecosistema, siempre están tras la búsqueda de alimento. ¿Por qué?
porque por medio del alimento pueden mantener lo que son sus funciones biológicas, como asimismo eso les permite sobrevivir. Así también tenemos lo que es el espacio, el refugio, y conseguir lo que es un buen hábitat para poder asentarse como especies y de esa forma poder adaptarse mejor al ecosistema y poder evolucionar. Pues estos mecanismos que el mismo ecosistema hace y presiona lo que es a cada una de las especies, incluyéndonos a nosotros los seres humanos, permite de que se generen lo que son cambios a nivel de mutación genética para con ello cada uno de los organismos que forman una población y por ende una comunidad biológica, como puede ser un grupo de elefantes, un grupo de jirafas o incluso un grupo de Homo sapiens, puedan adaptarse, que es el principal mecanismo, a lo que es al ecosistema. Así también tenemos otro punto relacionado a la variabilidad, el cual nos dice de que los individuos de una misma especie no son exactamente iguales, ya que existe siempre cierta variabilidad. En otras palabras, eso quiere decir de que dentro de una población de individuos de una misma especie siempre va a existir caracteres individuales. En otras palabras, podemos hacerlo comparativa si tenemos hermanos, a pesar de que provenimos de mismos progenitores, sin embargo, somos totalmente diferentes. Tenemos rasgos muy específicos, un color de cabello diferente, un diferente volumen, cejas, rostro, pues todas esas diferencias o variabilidad genética dentro de una especie es lo que vamos a llamar precisamente con este punto, en el cual la variabilidad genética de los individuos van a favorecer lo que es su supervivencia ya a nivel de especies, ya que esto se refiere a nivel genético, la variabilidad. Sin embargo, eso va a incidir directamente a la adaptación de la especie a su ecosistema. Asimismo, tenemos lo que es el siguiente punto en el cual continuamente hay una lucha por la supervivencia dentro de lo que son los ecosistemas. ¿Y cuál es el objetivo principal de una especie? Pues adaptarse. Y si no se adapta a la especie, ¿qué le va a suceder? Pues tristemente se va a extinguir, ya que de fondo, dentro de lo que es el proceso de la evolución de las especies, existe lo que es el mecanismo de la selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Pues no es más que la presión que genera el ambiente por medio de la escasez de alimento, de espacios, de predación, pues todas esas expresiones que hay dentro de un ecosistema forman lo que es el mecanismo de la selección natural y van a presionar a todas las especies a que se adapten, a que desarrollen nuevas habilidades, cambios anatómicos, morfológicos, para que de esa manera puedan sobrevivir y principalmente adaptarse a los cambios que está sufriendo el ecosistema. De lo contrario, se va a extinguir. Y luego tenemos de que los descendientes heredan caracteres individuales. Como vimos anteriormente, la variabilidad genética está presente dentro de cada individuo que forma una comunidad biológica. Y para poner la comparativa, veíamos lo que era esta secuencia de imágenes de estos tres grupos de jirafas, en los cuales podemos ver claramente cómo funciona la evolución de las especies. En la primera imagen tenemos un grupo de 4 jirafas, en la cual tenemos 2 jirafas de cuello largo y 2 jirafas de cuello corto. ¿Y qué va a suceder? Pues las de cuello corto tienen la limitante de que no pueden alcanzar el alimento que se encuentra en la copa de los árboles. ¿Y qué problema surgirá? Pues no van a poder adaptarse y por ende sobrevivir. ¿Cuál será la presión del medio? Pues mutación genética. Tienen que mutar, tienen que sufrir un cambio anatómico para que de esa manera su cuello sea largo y puedan alcanzar el alimento. Luego vemos claramente en las siguientes generaciones que ya tenemos 3 jirafas de cuello largo, mientras queda una jirafa de cuello corto. ¿Qué sucedió? Sucedió una mutación genética en las siguientes generaciones. Pero acá lo importante de la evolución, para que lo tomemos muy en cuenta. Este es un proceso que ocurre a gran escala. No es un proceso a corto plazo que va a suceder de un día a otro en el transcurso de una semana, sino que puede tardar años e incluso miles de años. Y en este sentido,
podemos ver en la imagen 3 que claramente ya todo nuestro grupo de jirafas cuenta con lo que es un cuello largo y por tanto ya no tienen problemas para llegar al alimento debido a que las últimas generaciones desarrollaron la mutación genética para con ello poder alcanzar lo que es el alimento, poder adaptarse y de esa forma sobrevivir. Y así podemos entender la evolución, si en dado caso viene algún planteamiento de un caso en específico, de cómo funciona la evolución, debemos entenderla como un proceso que ocurre a lo largo de años. Y asimismo, este proceso es lento, dependiendo de la presión del ambiente, sin embargo, se va a transmutar en variabilidad genética a nivel de individuos y así también a nivel de especies. Para abrir el hilo de participaciones, me gustaría que me brindaran ejemplos de selección natural. ¿De qué otra manera consideran que puede aplicar este proceso en alguna especie o que conozcan algún caso en particular en el cual se haya evidenciado la evolución en una especie? Yo, profe, Dígame. una vez estaba viendo la televisión y me llamó la atención un documental donde decía que en un lugar de Estados Unidos que las víboras, las cascabel, han evolucionado, ya que no tienen muchos depredadores y igual ellos no cazan mucho, han evolucionado al caso de que han perdido la piel sobrante, el cascabel, Muy bien. quedando como una serpiente normal, pero siempre se les toma como cascabel. Muy bien, excelente, muy interesante el dato. Vemos claramente un caso de cambio anatómico producto de una presión del ambiente. Excelente, y así podemos encontrar un sinfín de cambios que pueden sufrir las especies a partir de los factores externos. El ambiente, el ecosistema, presiona a los individuos para que puedan adaptarse. De lo contrario, no van a poder sobrevivir en el ecosistema. Bueno, vamos a pasar también a otros aspectos referentes a las pruebas de evolución, como lo son las evidencias. ¿Qué evidencias contamos? Ya que de seguro hemos escuchado algunas ideas referentes a la evolución, de que es una hipótesis científica, es una teoría, no hay suficiente evidencia, aún se está en investigación, en proceso de confirmar la teoría, pues vamos a explorar algunas pruebas que nos puedan confirmar a gran proporción lo que es la veracidad de esta teoría científica. Vamos a comenzar con las pruebas a partiendo de lo que son los aspectos anatómicos. La anatomía comparada es una ciencia, parte de lo que es las ciencias biológicas y hace la comparativa entre tres tipos de órganos en particular. Vamos a comenzar con los órganos homólogos. ¿Por qué se caracterizan estos órganos homólogos? Por tener una misma estructura. Así también, aparte de que tienen una misma estructura, podemos decir de que en el caso de los órganos homólogos suelen tener diferente función en cada una de las especies. Como por ejemplo, podemos ver acá en la imagen, vemos claramente lo que son extremidades de grupos de animales en particular. Tenemos lo que es un ser humano, así también tenemos un felino, asimismo tenemos una rana y otro grupo de animales. Y claramente vemos de que tienen una semejanza entre sí en cuanto a las partes de la extremidad. Sin embargo, el cambio ocurrirá a nivel de la función, ya que dependiendo del hábitat en el cual se encuentren estos animales, si es terrestre, tendrá lo que es una estructura interna semejante, lo que es la extremidad. Si es un ecosistema aéreo, será diferente. Sabemos que se desarrollan lo que son alas, mientras a nivel acuático se desarrollan lo que son aletas. Pues todas esas estructuras, partiendo de lo que es las extremidades, podemos ver claramente de que existen semejanzas, a pesar de que hay diferente función. Sin embargo, a partir de lo que es esa comparación, podemos afirmar de que en efecto es una prueba de la evolución, ya que provenimos de ancestros en común. Así también tenemos lo que son órganos análogos, como por ejemplo podemos mencionar las alas de las aves y así también de la mariposa,
que son semejantes estructuras, sin embargo son especies diferentes, y los órganos vestigiales, que se refiere a aquellos en los cuales podemos decir de que en el caso de nosotros, los organismos vivos, tenemos lo que son vestigios de la evolución. Planteábamos en la clase de que algunos de esos vestigios son las famosas muelas del juicio, que son muelas que aparecen en cierta edad a partir de los 17 años, y en ese sentido estas muelas de juicio son una herencia de la evolución, ya que hace aproximadamente unos 200.000 años, cuando apareció el Homo sapiens, nuestra mandíbula se ajustaba perfectamente esa pieza dental, ya que tenía la función de triturar prácticamente lo que era materia orgánica, ya que se consumía más alimento crudo cuando estábamos en ese momento de la evolución. Sin embargo, desde ese tiempo hasta la actualidad, nuestra mandíbula ha cambiado mucho, así también lo que son sus dimensiones se ha acortado, ya que nos hemos adaptado al consumo prácticamente de almidones, de carbohidratos y de carne, y eso ha permitido de que en el sentido de las muelas del juicio no se puedan adaptar. Esas muelas cordales no se ajustan a la mandíbula y por eso pueden llegar a ocasionar molestias, incluso a través de cirugía maxilofacial suelen retirarse. Así también tenemos el apéndice, que es otro vestigio de la evolución, el cual es producto del acotamiento de nuestro intestino, ya que el cambio de alimentación que hemos ido sufriendo a lo largo de los miles de años ha permitido de que se aumente el volumen el intestino, sin embargo, quedó reducido ese extremo que es el apéndice. También tenemos lo que son las pruebas paleontológicas, en las cuales podemos encontrar evidencias fósiles, como por ejemplo, tenemos la evidencia del Archaeopteryx, que es el eslabón de Reptilave, que es la prueba fósil más antigua que existe, ya que se remonta aproximadamente a unos 65 a 75 millones de años, la cual da evidencia del salto evolutivo que puede sufrir una especie. En ese sentido, de los grandes reptiles que fueron los dinosaurios, parte de una de esas especies dio el salto evolutivo a lo que es a las aves. Desarrollaron lo que son extremidades aéreas, una estructura interna diferente, sin embargo, partiendo de un ancestro en común. Y por último, tenemos lo que son las pruebas embrionarias, que hace alusión a las etapas de desarrollo en cuanto a todos los organismos vivos, a sus embriones. Como claramente vemos acá en la imagen, tenemos la comparativa de lo que es el hombre, así también tenemos la comparativa de un conejo, de un ave, de un anfibio y de un pez. Y claramente vemos de que las primeras etapas somos muy semejantes a nivel en cuanto al cigoto, luego en los primeros estadios embrionarios, hasta llegar al feto y por último a la constitución del organismo vivo. Y claramente vemos de que esas semejanzas embrionarias también pueden considerarse como una prueba de la evolución. Bueno, también dentro del marco de la evolución, en la clase hablábamos de los mecanismos que pueden tener y así también características de los seres vivos. Y dentro de esas características hablábamos de dos tipos. Hablábamos lo que es de la organización de una especie en particular y así también de la irritabilidad. ¿Y cómo definíamos la organización de una especie? Pues cuando hablábamos de la organización, nos referíamos a cómo está constituida lo que es la materia viva. Y cada uno de esos individuos que forman un ecosistema, una red trófica, están organizados por medio de niveles. Todo parte de lo más pequeño que existe en la naturaleza, que son las partículas subatómicas, luego van las moléculas, luego de las moléculas a las células, de las células a los individuos, de los individuos a las poblaciones, de las poblaciones a las comunidades, y luego llegamos hasta los ecosistemas y al último nivel, que son los paisajes. Los paisajes, dentro de ellos están todos los ecosistemas, que puede ser un ecosistema acuático, como puede ser un pequeño estanque, así también un ecosistema terrestre, que puede ser un bosque dentro de lo que es el mismo paisaje,
y de esa manera se organiza lo que son los seres vivos. De esa forma, como vemos acá en la imagen, todo parte de lo más pequeño, partículas subatómicas, hasta que llegamos a los paisajes que forman la biosfera planetaria. Y luego tenemos lo que es el mecanismo de la irritabilidad, que en ese sentido hablábamos de que es un mecanismo en el cual las especies reaccionan a estímulos del ambiente, es un proceso estímulo-respuesta. La respuesta puede resultar en un cambio fisiológico o así también por medio de la huida o la lucha. Como por ejemplo, hablábamos del camaleón, cuando se encuentra en peligro cambia de color, suele tomar lo que es un tipo de camuflaje, que eso le permite ocultarse ante posibles depredadores. Así también ellos suelen huir cuando la amenaza está muy próxima a su zona de confort, suelen huir y asimismo también en algunos casos suelen luchar. Pero todas esas reacciones que puede tener en el caso de los animales en su expresión de conducta, podemos llamarlo irritabilidad, y en el caso de las plantas pueden reaccionar de una forma de sensibilidad a la percepción humana, como por ejemplo en el caso del contacto, como la planta dormilona, la tocamos y suele recoger sus hojas. ¿Debido a qué? A que reacciona al estímulo respectivamente. Pues todos esos procesos los podemos llamar irritabilidad dentro de las especies. Y vamos a encontrar siempre lo que es la organización, como también la irritabilidad. También tenemos otros procesos que serán asimismo evaluados dentro del examen, que son propiamente los mecanismos. Estos ya se refieren a aspectos que todos los organismos vivos poseen dentro de su naturaleza. Al nacer, todos van a contar con estos mecanismos para poder sobrevivir. ¿Y cuál es el primer mecanismo? Pues la adaptación. Si un organismo no se adapta, como vimos en la teoría correspondiente a Darwin de la evolución, no va a poder sobrevivir. ¿Y en qué consiste la adaptación? Pues la adaptación la podemos considerar como cambios a nivel fisiológico, anatómico o de comportamiento que van a favorecer la sobrevivencia de una especie, resultante de la selección natural, como claramente vimos en la teoría de Darwin. Y acá tenemos 3 ejemplos de adaptaciones. Tenemos una de carácter morfológica, fisiológica y de comportamiento. Ejemplo de morfológica, podemos hablar en el caso del Tiktaalik, como veíamos en la clase, que es una especie de anfibio, el cual su hábitat principal es el agua, estanques. Sin embargo, ha desarrollado lo que son extremidades, que son una especie de patas, por decirlo así, que permite de que pueda salir del agua. Sale del agua, busca alimento en el ecosistema terrestre y de esa forma, esa adaptación que tiene el Tiktaalik favorece a que se adapte mejor al medio ambiente y pueda sobrevivir. Así también tenemos unos casos de carácter fisiológico, como es en el caso del tiburón toro, el cual tiene lo que son sensores de movimiento y así también de la sangre en el agua, para con ello poder localizar dónde se encuentra su especie. Y es tan preciso ese mecanismo del tiburón toro que su presa puede estar aproximadamente a varios kilómetros de distancia, pero puede identificar con precisión, así como hoy en día utilizamos el GPS para poder saber dónde se encuentra su especie. Es altamente preciso ese cambio que ha sufrido en el caso del tiburón toro para poder adaptarse a su medio ambiente. Y por último tenemos las adaptaciones de tipo comportamiento, que son estrategias de huida o caza, como el caso del oso crispy, el cual ha desarrollado lo que es una capacidad de huida serpenteando lo que es su movimiento para que de esa manera evadir lo que es a los cazadores furtivos. Así también han desarrollado una alta sensibilidad a la presencia humana. Al sentir lo que es la presencia humana, huyen del peligro. Así también tenemos las ranas arborícolas que se han adaptado de forma fisiológica a vivir en la copa de los árboles, y en el caso de los flamencos tienen una adaptación morfológica con sus patas largas, ya que eso les favorece tomar el vuelo más rápido que cualquier otra ave. Ellas luego de unos cortos segundos suelen tomar lo que es vuelo
partiendo de lo que son sus patas largas, que es un mecanismo que les permite huir y asimismo también poder trasladarse de una forma más rápida. También tenemos el mecanismo del metabolismo, que hablábamos de que todos los organismos vivos realizan este proceso, en el cual encontramos dos mecanismos del metabolismo, que es el catabolismo y el anabolismo. ¿En qué consiste el catabolismo? Decíamos de que este proceso permite desintegrar lo que son los nutrientes que provienen por medio del alimento. Estos suelen desintegrarse por medio del adenosín trifosfato, que es el ATP, favorece a lo que es a la descomposición de los alimentos en diferentes productos químicos, como puede ser H2O, asimismo también se puede descomponer en proteínas, en carbohidratos, y estos luego se van a integrar a las células por medio del anabolismo, que es el proceso inverso en el cual se sintetizan estos nutrientes a nivel celular. ¿Y qué se va a sintetizar? Pues de las proteínas, los aminoácidos, también de la grasa, los ácidos grasos, así también vamos a encontrar que en el caso de los carbohidratos se van a sintetizar los polisacáridos y asimismo también de las proteínas, los aminoácidos. Y claramente vemos de que el anabolismo y el catabolismo son dos caras de un mismo proceso, que es el metabolismo, el cual lleva a cabo todos los seres vivos. Es un proceso que determina fundamentalmente la supervivencia de cada una de las especies y así también a diario se está llevando a cabo, es un círculo que se complementa, primeramente entra el alimento, se lleva a cabo el catabolismo y luego se pasa al anabolismo. También tenemos otro mecanismo que es la reproducción, en la cual decíamos de que hace alusión de que todas las especies para poder sobrevivir deben de llevar a cabo lo que es la creación de nuevos individuos. Pero ¿de qué forma van a crear nuevos individuos? Por medio de la reproducción. ¿Y de qué tipos podemos encontrar? Pues reproducción asexual y reproducción sexual. La más común que vamos a encontrar en la naturaleza es la sexual. Sin embargo, en el caso de la sexual, esta consiste en un proceso en el cual el individuo puede autorreplicarse, crea lo que son crías o así también individuos idénticos a él, partiendo de lo que es la producción de los dos gametos, ya que hay de recordar de que en la naturaleza funciona de esa manera, necesita dos gametos respectivamente, como en el caso del caballito de mar, es capaz de poder reproducirse por su cuenta sin necesidad de una hembra. Produce lo que son los dos gametos, se constituye lo que es el individuo en sus etapas embrionarias, hasta que produce un sinfín de innumerables copias de sí mismo. Mientras, en el caso de la reproducción sexual, esta consiste ya a través de un proceso diferente a la sexual, en la cual hay dos individuos que aportan respectivamente los gametos que van a permitir la concepción. Hay lo que es una etapa de cotejo, luego apareamiento, se da el depósito en general por parte del macho en la hembra de lo que es el gameto, para que de esa manera se constituya lo que son las células y luego se forme el nuevo individuo. Este tipo de reproducción sexual es el más común en la naturaleza y lo podemos encontrar expresado de diferentes maneras. Como vemos en la imagen, vemos lo que es una reproducción por esporas de esta planta, así también tenemos los hongos, los helechos que tienen un tipo de reproducción asexual, mientras en la reproducción sexual tenemos en esta imagen lo que es dos libélulas que están en el proceso de apareamiento. Así también tenemos el mecanismo de la homeostasis, que es el proceso en el cual todos los seres vivos permiten su equilibrio. Hablábamos en la clase de que todo partió de las ideas de Leonardo da Vinci, que él fue un filósofo, escritor, e incluso tenía muchas ideas científicas, el cual a través de su pintura, que se llama Vitruvio, como podemos ver acá en la imagen, él vio que claramente nuestro cuerpo humano se divide en lo que son 4 cánones, que son 4 dimensiones de nuestro cuerpo humano, los cuales permiten su equilibrio. Y claramente vemos que lo separó
en 4 cuadrantes respectivamente al cuerpo humano. Así también, a partir de lo que son las ideas de Leonardo da Vinci, se planteó lo que es dentro de la biología y de los seres vivos, lo que es un nuevo mecanismo, que es la homeostasis. ¿Y cómo podemos definir? Si viene planteado dentro de un examen, como un conjunto de mecanismos reguladores que permiten que el ambiente interno de un sistema se mantenga constante y estable, que favorece pues la permanencia del organismo vivo. ¿Y qué sistemas de regulación podemos encontrar? El principal es la regulación de gases respiratorios. Como todos sabemos, inhalamos lo que es dióxido de carbono y oxígeno y exhalamos únicamente el CO2, ya que de esa manera tenemos lo que son los bronquios que favorecen a esa separación de los gases que inhalamos para que no se concentre lo que es el dióxido de carbono y eso genera lo que es nuestra intoxicación. Así también tenemos la osmorregulación, que es agua y electrolitos, en el cual en el caso del agua se desprenden los iones electrónicos, que son los famosos electrolitos, que permiten lo que es la respiración celular y son muy importantes para evitar la oxidación de las células. Así también tenemos la termorregulación, que es un proceso en el cual podemos encontrar en todos los organismos vivos el equilibrio de su temperatura interna. Por ejemplo, al estar excedido de temperatura en nosotros los seres humanos, el mecanismo para regular la alta temperatura, ¿cuál es? Pues la sudoración. Sudamos, secretamos lo que es esa sustancia líquida salina para con ello podamos disminuir gradualmente la temperatura. Así también tenemos el mecanismo inverso de cuando tenemos frío, ¿cuál es la reacción y respuesta de nuestro cuerpo para regresar a la temperatura normal? Pues temblar. Al temblar generamos lo que es el movimiento de nuestros músculos hasta lograr lo que es un aumento de la temperatura y con ello poder llegar de nuevo a la termorregulación. Y por último tenemos las rutas metabólicas que hace alusión a lo que respondiente al anabolismo y al catabolismo, ya que cada grupo que se desintegra o así también que se sintetiza dentro de los mecanismos del metabolismo se da en razón de rutas. ¿Qué quiere decir? De que un grupo de microelementos que se producen partiendo de la desintegración del catabolismo para luego integrarse va específicamente para un órgano en particular, como puede ser el hígado, tiene una ruta metabólica específica, así también el páncreas, los riñones, el estómago, cada uno recibe a través de rutas metabólicas muy particulares lo que son los elementos que necesitan para poder seguir funcionando. Y de esta manera estos 4 cánones constituyen lo que es el principio y la base de la homeostasis, que la podemos definir como el mecanismo regulador que permite mantener lo que es un sistema equilibrado, constante y estable internamente. Y para ir cerrando, vamos a ver un poco del último contenido que será evaluado, que es referente a los tipos de células. Y en este sentido hablábamos de que dentro de la organización de los seres vivos podemos encontrar 2 células principalmente, que es la célula eucariota y la célula procariota. Cuando hablábamos de la célula eucariota nos referíamos que ahí derivan plantas y animales. Estas se caracterizan principalmente, para que lo tomemos muy en cuenta, por tener un núcleo en el cual está definido lo que es el material genético. Mientras en el caso de la procariota tiene lo que es un núcleo disperso y así también el ADN se encuentra en forma de hélice entre el citoplasma. ¿Qué tipo de organismos se encuentran dentro de las células procariotas? Las bacterias. El dominio de las bacterias principalmente están constituidas de esta forma. Tenemos lo que es la parte del flagelo, que es esta especie de cola que tiene la célula, que le permite desplazarse a través de los diferentes ambientes. Así también tiene lo que es un material genético disperso en el citoplasma, tiene lo que es una pared interna. Sin embargo, partiendo de sus características principalmente, este tipo de células procariotas se suele llamar como las células más primitivas que existen. Incluso los primeros organismos vivos en la Tierra partieron de las células procariotas.
Luego tenemos las células eucariotas, que estas son más constituidas, núcleo definido, derivan animales y vegetales y los otros reinos de la naturaleza. Así también suelen tener el aparato de Golgi, que es su principal característica, citoplasma, tiene otros elementos como las mitocondrias, y partiendo de esas características, vemos claramente que su tamaño es más grande comparado a las células procariotas que son de mayor dimensión, y así las podemos separar dentro de lo que son los tipos de células. Célula eucariota produce lo que son reino animal y vegetal, mientras la célula procariota el gobierno de las bacterias. Y por último tenemos lo que son la célula animal y vegetal. Algunas diferencias en el caso de la célula vegetal son autótrofas, producen su propio alimento, tienen principalmente cloroplastos, que son organelos en el cual está la clorofila, paracelular, así también vacuolas grandes, tienen forma regular, mientras la célula animal es heterótrofa, busca alimento en otros organismos vivos, no tiene pared celular, tiene vacuolas pequeñas y tiene una forma irregular. Y claramente vemos de que estas dos células constituyen respectivamente a cada reino vegetal, a todo reino plantae, mientras la célula animal a reino animal. Y de esta forma vamos a ir cerrando lo que es la retroalimentación y así también el refuerzo académico de los temas que serán evaluados dentro del examen. Abro el hilo de preguntas o así también de aportes, comentarios que tengan al respecto. Las pueden hacer en este momento.